revelado el oscuro secreto, mi abuela, la bruja maldita que no debería existir en el oscuro corazón de Ciudad Juárez, un barrio marginal gritaba desesperación. Sofía, madre de 2 pequeños, corría entre risas y juegos, pero el miedo siempre acechaba. Las risas de Pedro y Valeria se mezclaban con el eco de gritos lejanos, reflejo de la violencia que nunca se detiene. La figura de su abuela, doña Elena, se había vuelto un enigma, había dejado de ser la matriarca fuerte y amorosa para convertirse en un susurro temeroso, murmurando hechizos antiguos que flotaban en el aire como un perfume cargado de peligro. Las noches eran lo peor. La oscuridad no solo cubría las calles, sino que también se metía en los huesos de Sofía, trayendo consigo sombras que danzaban en las paredes. Esa sensación escalofriante de estar observada nunca la abandonaba. Los niños, antes tranquilos, comenzaron a despertarse gritando, hablando de una figura alargada que se escondía en la penumbra. Cada grito desgarraba a Sofía, haciendo que su corazón se detuviera. ¿Qué estaba ocurriendo? Un vecino murmuró sobre un hombre extraño que rondaba la calle, un tipo con una mirada que desnudaba las almas. Sofía sintió que el ambiente se espesó, como si el aire estuviera cargado de electricidad estática. A la par, descubrió que Luz, su hermana mayor, se reunía en secreto con doña Elena. Había algo en sus miradas que no podía ignorar, se sentía como si conspiraran contra el resto de la familia. Las decisiones de su madre estaban llenas de sombras, y Sofía se preguntaba si estaban invocando demonios en lugar de protegerse. Una tarde, la curiosidad la llevó al desván, donde encontró un viejo diario de doña Elena. El polvoriento volumen estaba repleto de páginas amarillentas llenas de encantamientos y rituales, pero también revelaba un oscuro secreto, cada hechizo tenía un precio, uno que nunca se debía mencionar, uno que escribía continuas desgracias a su familia. El horror se apoderó de su mente. ¿A qué costo su abuela había mantenido a la familia a salvo? ¿Era esa la razón del miedo que la rodeaba? Aquella noche, tras cerrar las puertas, una sensación opresiva la invadió. Al escuchar un golpe en la puerta trasera, su corazón se detuvo en seco. Corrió hacia la habitación de sus hijos, vio sus rostros pálidos y temerosos. El odio al oscuro legado de su abuela se apoderó de ella. Pero antes de que pudiera actuar, la luz se cortó. Todo quedó en penumbra. Sofía respiró rápidamente, el murmullo de su abuela reverberó en su mente, como un eco lejano que se volvía más fuerte, hablando en lengua extraña. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La oscuridad pareció adquirir vida propia, susurrando secretos y promesas de antiguas despiadadas. Sofía, atrapada entre el deseo de proteger a sus hijos y el temor por el legado familiar, se encontraba en un abismo. ¿Debería aceptar lo que su abuela dejó o luchar por su propia carne, aunque eso significara romper con todo y con todos? En ese momento de angustia, apenas pudo ver la figura alargada destacarse entre las sombras, preguntándose si sería la manifestación de sus miedos o el precio que tendría que pagar por la salvación de su familia. El terror estaba a un paso de sus pies, y la línea entre la salvación y la perdición parecía desvanecerse en la tenebrosa penumbra. Los gritos de Pedro y Valeria resonaron en la penumbra, como un eco desgarrador que atravesaba las paredes del pequeño hogar. Sofía apenas podía contener el pánico, la oscuridad parecía absorber todo alrededor, y cada sombra era un recordatorio del horror que la rodeaba. Con el corazón palpitando en su pecho, se acercó a sus hijos, intentando calmar su miedo con palabras suaves que apenas sonaban convincentes. Entonces, aquel extraño susurro volvió a su mente, la voz de su abuela retumbando en sus pensamientos. Recuerda, Sofía, todo tiene un precio. Las palabras la acechaban, formaban un nudo en su estómago. ¿Dónde estaba Luz? Esa pregunta repetía como un mantra, la incertidumbre la devoraba. Si ella estaba allí,
¿Qué más podían estar haciendo en la oscuridad? Sofía decidió que no podía esperar. Sin importarle que la luz no regresara, salió de la habitación con paso firme, aferrando un cuchillo de la cocina en su mano temblorosa. La casa estaba fría, aún podía sentir ese aire pesado que presagiaba calamidades. Avanzó hacia el desván, el lugar donde había descubierto al menos un fragmento de la verdad, pero ahora sentía que también allí podía haber respuestas más siniestras. Al llegar al desván, la puerta crujió ominosamente. Con cada movimiento, Sofía sintió que los ojos invisibles la observaban. Empujó la puerta, que se abrió con un quejido, y encendió una linterna. La luz tenue reveló un rincón cubierto de polvo y telarañas. Estantes repletos de objetos olvidados, pero su atención se centró en ese mismo diario que había encontrado antes. Lo abrió con manos temblorosas, sus dedos rozaron las páginas, sintiendo el antiguo papel rasposo. Mientras leía, un sonido sibilante llenó el aire, como un susurro que provenía de detrás de ella. Sofía se dio la vuelta rápidamente, pero solo encontraba la oscuridad. No hay nada, se repitió a sí misma, solo es tu mente, pero el sibilo aumentaba, convirtiéndose en un coro de voces. Sofía tragó saliva, su instinto le decía que no estaba sola. Con la linterna iluminando, algo brilló en una esquina del desván, un pequeño espejo. Se acercó, temerosa, y cuando la luz lo alcanzó, sus ojos se reflejaron, pero las sombras a su alrededor parecían distorsionarse como si se quisieran tragar la imagen. No susurró, cuando vio en el espejo, detrás de su reflejo, la figura alargada que sus hijos habían mencionado. Fue un instante, pero la figura desapareció tan rápido como había aparecido. El frío recorrió su espina dorsal, y Sofía se sintió atrapada en un instante de profundo horror. ¿Qué eres?, gritó, con la voz quebrada, pero solo recibió el silencio como respuesta. Los murmullos continuaban, cada vez más intensos, y Sofía sintió como si la casa empezara a vibrar. Sin saberlo, había despertado algo ancestral, algo que había estado latente en su familia durante generaciones. Se giró hacia el diario, y allí, en letras borrosas, encontró lo que temía, un ritual. La advertencia al final de la página era clara: no mires en el espejo, no llames a lo que no debe ser llamado, pero ya era demasiado tarde. La luz del espejo emanó una neblina oscura que la rodeó y, en un instante, todos los secretos familiares, toda la historia de su abuela revivió en su mente. Sus hijos, el miedo, la figura alargada, todo se conectaba. Era un ciclo, y ella se encontraba justo en el centro de él. El sibilo se convirtió en un grito ensordecedor mientras la figura emergía nuevamente detrás de ella. Las sombras danzaron y tomaron forma, llenando cada rincón del desván. Sofía sintió que su aliento se cortaba. No puedo, murmulló, pero era demasiado tarde para escapar. Dando un paso atrás, tropezó y cayó al suelo, el diario resbaló de sus manos, abriéndose con un golpe. En ese momento, una revelación la golpeó con fuerza: no podía simplemente luchar contra su legado, era parte de su sangre. Pero, al mismo tiempo, sabía que al aceptar su historia, podría perder a sus hijos. El terror la asfixiaba, y mientras la figura se acercaba más, Sofía comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Qué quieres de mí?, gritó, sintiendo que el tiempo se agotaba a cada segundo, mientras su mirada se mantenía fija en el oscuro umbral que la conspiración había creado. El aire se volvió denso, su mente se nubló, y antes de perder por completo la razón, la figura sonrió, mostrando una boca llena de sombras. Todo lo que ha estado oculto, va a ser revelado, y en ese instante, todos los gritos del pasado la atraparon. Sofía sintió como sus pies se anclaban al suelo, como si la madera del desván hubiera absorbido su esencia. La figura oscura se inclinó hacia ella, emanando un aire helado que le caló los huesos. En sus ojos vacíos, una profundidad de sombras parecía prometer todo lo que había estado escondido por generaciones. Las figuras retorcidas de su familia, sus abuelos y ancestros, aparecieron en su mente de uno en uno. Todos ellos llevaban una carga, una marca que les había sido impuesta desde el origen. Toda familia tiene sus secretos, murmuró la sombra con una voz que se enredaba con los ecos del tiempo, y tú eres la última en la línea, es tu turno.
Las palabras resonaban en el desván, reverberando por cada rincón. La respiración de Sofía se tornó rápida, el miedo le apretaba el pecho, disminuyendo su capacidad de pensar. ¿Por qué? Déjame en paz. Imploró, sintiendo que sus lágrimas empezaban a aflorar. La figura se detuvo, y por un momento, el silencio ocupó el espacio entre ellos. De pronto, un tirón fuerte en su brazo la sacó de su angustia. Era Pedro, su niño pequeño, asomando su cabeza por el marco de la puerta, temblando de miedo. «Mamá. ¿Qué pasa?» Sofía se giró rápidamente hacia él, el dolor en su pecho se intensificó al ver la expresión atemorizada de su hijo. «Lárgate de aquí, Pedro», gritó. El grito salió lleno de terror y urgencia. «Corre. Ve a buscar a tu hermana». Pero justo cuando su hijo iba a retroceder, la figura negra pareció estirarse, convirtiéndose en un denso velo de oscuridad que la abrumó a ella y a Pedro. El niño quedó paralizado, sus ojos se abrieron de par en par. Sofía, con una tensión creciente, intentó aferrarlo hacia ella. «No mires. No mires». Pero el niño, atraído por un impulso desconocido, dirigió su mirada hacia el espejo. En ese instante, un grito ensordecedor emergió de la boca de la figura. El desván tembló y el espejo brilló intensamente, proyectando sombras del pasado. Las fosas del espejo se abrieron, mostrando a Luz, atrapada en una pesadilla, gritando sin sonido. Todo se hizo más complejo, un laberinto de figuras sombrías revoloteaba en el cristal, cada una brillando con el brillo de las almas que habían sido atrapadas antes. Sofía sintió que el tiempo se desvanecía. «No puedo perder a mi familia, no puedo», murmuraba, pero su bien quería cruzar la línea que separaba el mundo de los vivos de aquel abismo. «Oh, querida», la figura susurró, «no puedes escapar. La sangre te llama. No puedes deshacerte de tu destino». Los murmullos aumentaron en intensidad, llenando los oídos de Sofía hasta que su cabeza retumbaba. «Solo lo aceptarás, o te lo arrebataré todo», predijo la sombra, como un susurro helado caminando por su piel. Pedro gritó, un lamento desgarrador que resonó en el aire. Sofía miró a su hijo, su corazón desgarrado entre la necesidad de salvarlo y la creciente oscuridad que la atraía. «¿Qué debo hacer? Dime», suplicó. De repente, una voz conocida retumbó en su mente. La abuela. «El precio», Sofía recuerda el precio. Y aunque era un eco distante, tenía una claridad mortífera. La figura alargada pulsó, ganando fuerza en la neblina, y con la linterna parpadeando de forma errática, presionaba cada vez más fuerte. Un pensamiento de desesperación la golpeó: «Si me entrego, ¿salvaré a mis hijos?». Una decisión la devoraba, pero antes de que pudiera responder, el espejo estalló en fragmentos, y alguien, una sombra familiar, se deslizó a través de la grieta. Semanas de terror y agonía estaban por culminar, pero no sabían que lo que se desprendía de aquel espejo también traía su propia historia, entrelazada con más gritos y dolor. Y en ese instante vital, cuando la figura se abalanzó sobre ellos, la pregunta quedó en el aire envenenado: ¿quién estará listo para aceptar el precio de la verdad? La sombra que emergió del espejo era familiar, pero Sofía no podía procesar su identidad. La figura se deslizaba hacia ellos con movimientos fluidos, casi como si flotara. El aire se volvió denso, como si cada respiración fuera un esfuerzo titánico. Pedro, paralizado, no podía apartar la mirada, atrapado entre el terror y la fascinación. «¿Quién eres?», preguntó Sofía, su voz apenas un susurro, mientras el horror del desván giraba a su alrededor. La figura se detuvo, revelando facciones que la madre nunca había querido recordar. Su abuela, con ese velo negro que cubría su cabeza, sonreía con una mueca inquietante. La risa burla palpitaba en los ecos de la habitación. «Soy parte de ti, mi querida», dijo la abuela, su voz rasposa como el crujir de hojas muertas. «Siempre lo he sido. He permanecido en la sombra de nuestros secretos. Es tu herencia». Un frío helador recorrió la espalda de Sofía al recordar las historias que su madre le había contado, leyendas de una bruja, de rituales oscuros y pactos inquebrantables. El mismo nudo que había hecho que su propia madre se alejara de esos relatos. «No.
No eres real, esto no puede estar pasando. Real o no, el precio debe ser pagado, retumbó la figura. Al pronunciar esas palabras, el espejo roto comenzó a brillar de nuevo, cada fragmento reflejando recuerdos que no pertenecían a ella sino a generaciones pasadas. Vi las caras de sus antepasados, todos atrapados detrás del cristal, somnolientos y en pena. Sus ojos clamaban por liberación. Sofía cerró los ojos, intentando bloquear el horror, su mente luchando contra la creciente desesperación. Pero el dolor de ver a su familia atrapada la atravesó como un cuchillo. «Pedro», gritó, «cierra los ojos. No mires». Pero Pedro, cada vez más atraído por el resplandor, dejó escapar un pequeño llanto. La abuela se inclinó, su rostro ahora a pocos centímetros de Sofía. «Tú puedes salvarlos. Todo lo que tienes que hacer es aceptar mi legado. Tu sacrificio. Deja que la oscuridad entre en tu corazón y ellos serán liberados». Con cada palabra, la sombra se convertía en algo más tangible. Su esencia se sentía como una serpiente deslizándose por el aire, envolviendo la habitación. ¿Sacrificarme? No puede ser. Sofía se vio empujada a la orilla de la locura. Su mente se debatía entre la salvación de su familia y la condenación de su alma. No, no. ¿Por qué siempre tiene que ser así? ¿Por qué no hay otra forma? La abuela sonrió, su porte autoritario resaltando. Lo que se hereda no se elige. Pero tú, Sofía, eres la elegida. ¿Qué será para ti el precio de la verdad? ¿Una vida? ¿Una libertad eterna en la oscuridad? Solo tú puedes decidir. Antes de que Sofía pudiera reaccionar, las sombras del espejo comenzaron a moverse, formando brazos que se extendían hacia ella, al igual que las llamas de una hoguera que consumen todo a su paso. Sofía sintió que el pánico la envolvía, pero también la rabia por haber sido llevada a este punto. «Nunca», gritó, y mientras lo hacía, sintió una fuerza desconocida brotar de su interior. Con un ardor en su pecho, ella retrocedió, empujando a Pedro detrás de ella. La figura de su abuela comenzó a desvanecerse, pero las risas resonaban en el aire, un eco que prometía un retorno. La luz del espejo estalló en una ristra de cristales, creando un deslumbrante espectáculo de fragmentos en el aire. Sofía sabía que no había terminado. Con dolor y angustia, el camino se había abierto, dejando a su familia atrapada a la espera de un desenlace incierto. Y entonces, como si el universo se retorciera, una voz en su mente repitió: «Acepta el legado, o ábrete a la verdad de tu linaje». Las paredes del desván comenzaron a oscurecerse, y la figura de la abuela se desvanecía, dejando una única pregunta flotando en el aire envenenado: ¿qué estás dispuesta a perder para salvar a quienes amas? Sofía sintió que el aire se volvía más pesado, como si la esencia de su abuela se adhiriera a su piel. La habitación se sumió en una penumbra profunda, la única fuente de luz provenía de los fragmentos del espejo que chisporroteaban en el suelo. Pedro, atemorizado, se aferraba a la pierna de Sofía, sus ojos reflejaban confusión y temor. «No puedo hacer esto», murmuró ella, la voz quebrada. «No puedo sacrificarme». Pero en su interior, sentía que una parte de su ser gritaba por encontrar la verdad. La risa burlona de su abuela resonaba en sus pensamientos, como una melodía macabra que no podía silenciar. ¿A qué se refería con legado? «Voy a liberar a mi familia», pronunció, aunque no estaba segura de cómo lograrlo. Las caras en el espejo seguían mirándola, esperanzadas, pero también tristes. Las sombras se retorcían, como si supieran que la decisión de Sofía no solo afectaría su destino, sino también el de aquellos que habían estado atrapados durante generaciones. ¿Y si el sacrificio no soy yo?, pensó en voz alta. ¿Y si tú eres la que debe ser liberada? La idea la aterraba, pero la bruja sabía que estaba jugando con fuego. Giró, buscando lo que fuera que pudiera servir de herramienta en esta pesadilla. Mientras las sombras de su abuela danzaban a su alrededor, se dio cuenta de que la figura se tornaba más sólida, cada vez más real. Sofía comprendió que su abuela no solo deseaba que ella la siguiera en el camino oscuro, sino que también anhelaba arrastrar a los demás hacia la oscuridad. Con un grito, Sofía disparó su mano hacia el espejo roto, el brillo deslumbrante la cegó. «No. No más»,
gritó. En un acto de desesperación, tomó uno de los fragmentos brillantes. Su reflejo estaba distorsionado, pero la mirada que encontró aún era suya. La rabia y el dolor que había sentido la llevaron a un punto de ebullición. Si es un sacrificio lo que quieres que así sea. La energía surgió desde lo profundo de su interior, y con cada palabra que decía, las paredes del desván comenzaron a estremecerse. La figura de la abuela se retorció capaz de influir nuevamente en el entorno. ¿Te atreves a desafiarme, niña tonta?, siseó la sombra, su figura ahora más próxima y amenazante. Las luces parpadearon, el corazón de Sofía latía con fuerza. Pedro gritó, pero su voz fue ahogada por los ecos de las risas que reverberaban en la habitación. Sofía cerró los ojos, recordando todo lo que había perdido. La idea de rendirse quedó atrás. Estaba dispuesta a enfrentar a su abuela, aunque eso significara enfrentarse a su propia oscuridad. ¿Qué quieres de mí? Hablemos, abuela, ya no tengo miedo. Se escuchó en el eco vacío de la habitación. La figura sonrió de nuevo, la luz del espejo reflejaba el brillo inquietante en sus ojos. Miedo, el primer paso hacia tus deseos. Solo necesitas ofrecerme tu corazón. De repente, las sombras comenzaron a acercarse más, aumentando la tensión en la atmósfera. Sofía sintió que el aire se drenaba, como si el mundo la estuviera empujando hacia la brujería. Su mente necesitaba claridad. La lucha iba más allá de un simple sacrificio. No voy a permitir que nadie más sufra por tus decisiones. Exclamó, abriendo los ojos, enfrentando a la figura que la había atormentado. El espejo, cada vez más inquietante, comenzó a mostrar imágenes de su madre, su infancia, los momentos felices que habían sido olvidados en la oscuridad. La abuela alzó una mano, los contornos de la habitación comenzaron a distorsionarse violentamente. Sofía supo que el tiempo se agotaba. Debía actuar. La esencia de sus ancestros, la risa burlona que conocía, culminaba en una verdad espeluznante. Como si el destino ya estuviera escrito, las sombras comenzaron a devorar la luz. Elige, resonó una voz entre las sombras. Sofía sintió que su linaje gritaba. Acepta el camino o todo se perderá. El espejo estalló en un estallido de luces que cegaron los sentidos de Sofía. Las ligaduras del pasado se rompían, y en ese instante de desesperación, comprendió que su elección podría cambiarlo todo, arriesgando más de lo que estaba dispuesta a admitir. ¿Sería su vida suficiente para liberarlos a todos, o sería por siempre atormentada por la herencia maldita que había tratado de evitar? Todo a su alrededor crujía, y una sucesión de ecos resonaba en su mente: el sacrificio debe hacerse. ¿Podría encontrar la salida antes de que fuese demasiado tarde? El aire se cargó de un sudorístico temor mientras Sofía luchaba por asimilar la enormidad de su decisión. Las sombras no cedían, enredándose a su alrededor con un deseo voraz de engullirla. Pedro, desesperado, tropezó y cayó, arrastrando consigo un pequeño jarrón de cerámica que resonó en el suelo como una campana en una catedral vacía. La vibración creó un eco que pareció mezclar el pasado y el presente, como si los antiguos espíritus a quienes había desafiado respondieran. Pedro, gritó Sofía, mientras las tinieblas danzaban con risa burlona. Las voces, susurros apenas audibles, se ampliaban en sus oídos: sacrifica, sacrifica. La figura de su abuela se acercó, su rostro retorcido por la avaricia, cada palabra que pronunciaba sembrando más miedo en su corazón. Tus amigos están atrapados, Sofía. Ellos también pueden ser liberados, solo si me ofreces lo que pido, siseó la sombra, casi en un murmullo seductor. Las imágenes del espejo ahora mostraban no solo su vida, sino la de Pedro, su risa, sus miedos, sus momentos más vulnerables. No lo haré, no te dejaré tomarlo, respondió Sofía, sintiendo que las posibilidades se cerraban a su alrededor como una trampa mortal. ¿Por qué ese monstruo la amenazaba con más sufrimiento? En su fuero interno, el eco de la lucha de su familia resonaba, cada sacrificio un grito de advertencia. Con un soplo de energía desesperada, Sofía se arrojó hacia el espejo nuevamente. Este estaba a punto de desmoronarse, y con movimientos rápidos, sintió el fragmento de vidrio en su mano. Se iluminó,
brillando intensamente, impidiendo que la oscuridad la tragara por completo. La bruja lanzó un chillido, similar a una gañidora. «Déjalo. Vas a condenar todo lo que tocas». Pero Sofía no podía retroceder. Ahora entendía que aquello no era solo una oferta, era una trampa. La promesa de su abuela y la malignidad que representaba la encerraban, enganchando su ambición en un engorroso laberinto de codicias. Las imágenes en el espejo comenzaron a distorsionarse. La luz que emanaba del fragmento comenzó a revelar más rostros, sombras de sus antepasados, juguetes y fotografías desgastadas por el tiempo. ¿Qué habéis hecho para estar aquí?, Sofía preguntó en voz baja, sintiendo su coraje renacer. ¿Acaso este es el legado que me dejáis? Un murmullo colectivo surgió, una mezcla de angustia y anhelos. «Dile no a la oscuridad, Sofía», resonó en el aire. Con ese eco en su mente, el fragmento en su mano parecía ganar vida propia, pulsando con una energía que la empujaba hacia adelante. Los gritos de su abuela se intensificaron, resonando en la habitación como truenos en una tormenta. La figura ahora estaba al borde de la desesperación. «Regresa. No entiendes los poderes que estás provocando. Haz lo correcto, o arrastrarás a todos con tu locura». Sofía sintió un hilo de duda atravesarla. ¿Podía realmente romper el ciclo? Se quedó inmóvil, cada latido de su corazón resonando con dudas paralizantes. Las sombras temblaron. Se comportaban como animales preparados para saltar, aguardando la elección fatídica de su presa. Tomando una respiración profunda, preparó su voz. «No voy a ceder, abuela. Eres un eco de angustia y oscuridad. Libero a mi familia de ti. Los rompo del ciclo». El cristal estalló en una explosión de luz, lanzando fragmentos en todas direcciones. Sofía sintió que la energía la envolvía, su piel ardía, y, al mirar hacia la figura de su abuela, se dio cuenta de que la sombra empezaba a desvanecerse. ¿Sería suficiente? ¿La batalla estaba realmente llegando a su fin o era solo una pausa ante un tormentoso regreso? Mientras la habitación temblaba y las luces se desvanecían, un grito desgarrador surgió de la bruja, un lamento tan profundo que hizo vibrar cada rincón del desván. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda y supo que algo terrible estaba por desatarse, incluso más allá de lo imaginado. La risa burlona se desvaneció, pero una voz siniestra resonó en su mente: «Tu elección aún no ha acabado, Sofía». Y de repente, el espejo, aunque fracturado, empezó a reconfigurarse, mostrando una escena aterradora. El rostro de Pedro estaba pálido y asustado, atrapado en el mismo ciclo oscuro del que Sofía había intentado liberarse. ¿El sacrificio real era ahora? ¿Estaba más implicada de lo que suponía? De la habitación emergió un nuevo eco, un sonido ominoso que resonaba como un latido lejano, y el tiempo empezó a detenerse. El resplandor de la luz en el espejo empezó a adoptar formas extrañas, hinchándose y contrayéndose como si tuviera vida propia. Sofía, en medio de aquel espectáculo aterrador, se encontró perdida en sus propios pensamientos. ¿Qué más puede hacer esta sombra?, casi se preguntó a sí misma. Todos los recuerdos de su infancia, esas risas contaminadas por fábulas de brujas y maldiciones, ahora eran una cruda realidad frente a sus ojos. «Pedro», volvió a gritar, su voz apenas un susurro desgarrador. Pero en su interior sabía que la respuesta a su llamada se deslizaba entre las sombras que se retorcían a su alrededor. Las imágenes de su amigo reflejadas en el espejo crujían en angustia, atrapándolo en una prisión de temor. El eco ominoso creció, resonando en cada rincón del desván. Era como si la casa misma retaliara contra su desafío. Las paredes se estrechaban, ahogando su aliento. La figura de la bruja, su abuela, ahora parecía más grotesca, su sonrisa torcida mostrando un destello de dientes afilados. ¿Ves cómo tu agitación alimenta la oscuridad? Mientras más luchas, más fuerte se hace, murmuró, su voz cargada de un placer malévolo. Sofía sintió que el miedo se transformaba en una furia incandescente. «No estoy aquí para servirte», exclamó, avanzando, aunque cada paso la llenaba de un frío mortal. La energía del cristal palpitaba en su mano, y se aferró a su brillo como último anhelo de esperanza.
Entonces, solo serás otro gag del cuento trágico que te pertenece, dijo la sombra, estirándose, transformando su forma en un caos de sombras retorcidas. La risa burlona regresó, pero esta vez parecida a un grupo de almas atormentadas. El ciclo no se rompe con palabras, niña, sino con sacrificios. A través de la penumbra, Sofía pudo vislumbrar la figura de Pedro aún atrapada, luchando en su propia pesadilla. No, gritó, luchando contra la desesperación que le hervía en la sangre. En su corazón, una idea la aterrorizó, ¿y si su rescate significaba condenar su propia alma? Entonces, la luz del fragmento comenzó a aumentar, irradiando destellos que cortaban la oscuridad como rayos. Tómalo, Sofía. Usa el poder que has desatado, surgió la voz de sus ancestros, resonando en su mente. Las imágenes del espejo ahora mostraban sus propios errores, cada lágrima derramada y cada decisión mal tomada. En su visión, se encontró a sí misma, sin esperanza ni futuro. El grito de la bruja atravesó el aire como un hacha, desgarrando su concentración. Si no me traes a uno de ellos, te llevaré a ti. Todos esos que amas te abandonarán en un instante. Así debe ser, como un engranaje en mi máquina de sombras. Con el miedo apretujando su corazón, Sofía sintió la carga de la historia de su familia caer sobre sus hombros. No seré como ustedes. No seré un sacrificio más. Libero a Pedro. Pronunció entonces, alzando el fragmento del espejo hacia la entidad que la acechaba. La habitación reverberó, la luz resonó y antes de que Sofía pudiera tomar aliento, el espejo estalló una vez más y un torrente de energía comenzó a traspasar la delgada línea entre el mundo de los vivos y el de los que ya no estaban. Las sombras gritaron, pero la luz se volvía imparable. Pedro se encontraba en el centro de esa tormenta, retrocediendo y avanzando al mismo tiempo, buscando salir de su prisión. Y justo cuando las sombras comenzaron a desvanecerse, una verdad escalofriante emergió de entre los ecos: el sacrificio que ofrezcas será lo que atarte al ciclo. ¿Estás dispuesta a sacrificarlo todo, Sofía? Ese súbito cambio dejó su alma helada. La oscuridad comenzaba a engullir lentamente la luz, el silencio se volvió palpable, y Sofía reconoció que su lucha para salvar a Pedro podría haber tenido un costo que jamás imaginó. El espejo se estabilizó, reflejando no solo sus rostros, sino el aterrador horizonte de tareas no cumplidas y decisiones que aún debía tomar. Todo giraba en torno a ella, pulsando, como si el tiempo mismo se encogiera a su alrededor. En ese último instante de claridad, Sofía comprendió que la verdadera batalla había comenzado. Cada elección traía consigo un eco de lo que estaba por venir. ¿Podría romper el ciclo de oscuridad o quedaría atrapada en un nuevo juego macabro? Con el pulso acelerado y el miedo a toda su altura, se preguntó, ¿qué voy a hacer ahora? El tiempo parecía desvanecerse en la penumbra del desván, mientras el eco de la advertencia de la bruja resonaba en la mente de Sofía. El espejo, que ahora se había convertido en un umbral entre dos mundos, reflejaba su rostro pálido y sus ojos desorbitados, llenos de miedo pero también de determinación. No podía permitir que el ciclo continuara, no quería ser una prisionera como tantos antes que ella. Debo actuar, pensó, aunque el temor le erizaba la piel. Sofía giró su mirada hacia el espejo, dispuesto a hacer lo que fuese necesario. La iluminación temblorosa del fragmento aún iluminaba la sala, pero las sombras comenzaron a retomar fuerza a su alrededor. A cada segundo que pasaba, se hacía más evidente que el poder de la bruja no solo residía en los relatos de su infancia. La figura distorsionada de su abuela tomó forma nuevamente, cada matiz en sus rasgos pareciendo burlarse de Sofía. La oscuridad te consume, pequeña. No lo olvides. Aquí, el sacrificio no es una opción, es un requisito, murmuró, su voz casi un susurro persuasivo, como un canto hipnótico que retumbaba en el fondo de su mente. Sofía deseó poder confrontar a la bruja, romper ese hechizo atroz que parecía tener, sin embargo, la ansiedad la paralizaba. Sofía, no te rindas, se repitió, inspirando finalmente el aire frío del desván. Decidida, apretó con fuerza el fragmento en su mano. Había una historia detrás de ese objeto, algo que debía develar. Mientras observaba cómo las sombras se encarnaban a su alrededor, algo en su interior dio un giro.
Había un poder escondido en su propia herencia. Sin más tiempo que perder, ella cerró los ojos, recordando las historias contadas a su alrededor, aquellas que unían a generaciones en la lucha contra lo desconocido. ¿Qué debo hacer?, murmuró, su voz resonando con una mezcla de dudas y esperanza. El espejo comenzó a vibrar, lanzando destellos que iluminaban oscuros secretos. Reposando frente a ella, un nuevo reflejo se alzó, la imagen de su abuela, pero no la madre de la magia oscura. Era una mujer fuerte, guerrera, luchando contra las fuerzas que las amenazaban. Sofía pudo ver en sus ojos el sacrificio que había hecho, la desesperación que había sentido. Rompe las cadenas del miedo. La voz, claramente la de su abuela, resonó en su mente, inyectándola de valor. Acepta lo que eres, y transforma el dolor en fuerza. Debes sellar la oscuridad con luz. La luz del espejo se disparó en una explosión de imágenes, visiones de su pasado entrelazadas con otros como ella, con enemigos y aliados. ¿Podría ella invocar esa energía? Sus pensamientos se entrelazaban entre la realidad y la fantasía, entre el arte del sacrificio y una promesa ancestral. Pero los gritos crecían, ecos de advertencias del otro mundo, ansiosos. Sofía sintió que el pánico la acechaba. Con cada segundo que pasaba, las sombras presionaban más y más. Una vislumbre de Pedro atrapado la atravesó como un dardo. Cada latido de su corazón resonaba como un tambor de guerra. ¿Pedro qué haría yo sin él? Fue entonces cuando su mente se nubló con la revelación de que, si bien podía salvarlo, el costo podría ser sus propias raíces, la esencia misma de su ser. Si regreso a lo oscuro, ¿podré encontrar el camino hacia la luz nuevamente? El dilema se intensificaba, sus antiguas creencias tambaleándose mientras luchaba con lo que significaba de verdad romper el ciclo de la bruja. La realidad se distorsionaba y cada elección amenazaba con desplazar su mundo. Justo cuando estaba a punto de decidir su camino, un estremecimiento la atravesó. Desde el espejo, un eco melódico habló a través del entretenimiento de la bruja. La advertencia llegó: si realmente quieres romper el ciclo, debes encontrar tu camino al origen de mi poder. Sofía se quedó inmóvil. De repente, la luz dentro de ella se sintió más fuerte que la oscuridad que la rodeaba. Con el alma desbordante de valor, se preguntó, ¿dónde está el origen? ¿Y cuánto estaré dispuesta a sacrificar para descubrirlo? Mientras las sombras comenzaban a converger y el tiempo se deslizaba de sus manos, Sofía supo que debía ser valiente. La verdadera batalla ya había comenzado. ¿Se atrevería a seguir el camino que confrontaba no solo a la bruja, sino a su propia familia y su destino conectado con las travesuras de la oscuridad? Con el corazón latiendo fuerte, sintió que algo estaba a punto de revelarse. El espejo brilló con una intensidad casi insoportable, y Sofía sintió como una fuerza desconocida la atraía hacia él. Su corazón latía con fuerza, como si intentara advertirle acerca del abismo que se abría ante ella. No quería sucumbir al miedo, pero las visiones continuaban, mostrando su abuela como una guerrera, no la sombra maldita que había creído conocer. De repente, la imagen en el espejo cambió. La figura de la bruja volvió, con su rostro torcido por una sonrisa siniestra. «Así que has decidido jugar con fuerzas que no comprendes», como exclamó, su voz resonando como un eco lejano. «Pero recuerda, Sofía, el poder tiene un precio. ¿Estás dispuesta a pagarlo?» Sofía retrocedió un paso, el impulso de huir clamando en su interior. Pero el eco de la voz de su abuela resonaba en su mente con fuerza renovada. «Acepta lo que eres», repitió, sintiendo la presión de la oscuridad sobre sus hombros. Tomando una respiración profunda, avanzó hacia el espejo. La luz temblorosa se transformó en un torrente de recuerdos, visiones que la unían a aquellas que habían venido antes que ella. Vio a su madre, a su abuela en su juventud, enfrentando a la misma bruja que ahora la intimidaba. Las escenas estaban mezcladas con gritos de guerra, lamentos y heroísmo. Había valor, pero también una desesperación profunda. «Sofía, debes actuar ahora», gritó una voz desde las sombras, la de Pedro. La imagen de él atrapado, luchando contra cadenas invisibles, se hizo más nítida. Su rostro estaba bañado en sudor, los ojos llenos de terror. Con cada latido, Sofía se dio cuenta de la realidad que la rodeaba.
No solo estaba en peligro su vida, sino también la de las generaciones que la precedían. El dilema se intensificaba. Si quiero salvarlo y romper el ciclo, debo confrontar a la bruja, pensó, sintiendo el peso de su decisión. Mientras la figura de la bruja reía con malicia, Sofía se armó de valor. He venido a reclamar lo que es mío. No te temo. Las palabras brotaron de su boca con una fuerza que ni ella misma sabía que poseía. Al hacerlo, sintió como la energía del fragmento resonaba en su mano, caliente y vibrante. ¿Crees que puedes desafiarme? La bruja se acercó al espejo, apenas un susurro echado a volar por la corriente. Las sombras ladronas danzaban a su alrededor, mordiéndole los talones. Tu destino está escrito por el miedo, Sofía. Tu sangre misma está ligada a este lugar. No puedes escapar. No voy a ser más una prisionera de tu oscuridad, Sofía gritó, apretando el fragmento con todas sus fuerzas. La luz estalló en el desván como un rayo, dispersando la penumbra y haciendo temblar a la bruja. Las imágenes aparecieron una vez más, pero esta vez se sintieron diferentes. Eran visiones de lucha, de sacrificio, de la familia de Sofía unida en contra del mal. Por todas mis antepasadas, y por Pedro, voy a romper este ciclo. El espejo explotó en 1000 fragmentos, jugando con la distorsión del tiempo y del espacio. La bruja soltó un grito terrible que resonó en el desván, mientras los ecos del pasado comenzaron a envolver a Sofía. Por un momento, todo se volvió borroso y ella sintió una conexión profunda con sus raíces, uniendo su esencia con las que habían luchado antes que ella. Pero en ese instante de claridad, una sombra más oscura que la noche se alzó del rincón del desván, una presencia que nunca había sentido antes. Era tentadora y aterradora al mismo tiempo. Si decides destruirme, pequeña Sofía, tal vez te lleves algo de mí contigo. La voz de la bruja era un susurro rabioso, un manto de advertencia. Sofía comprendió con horror que la batalla no había terminado. El sacrificio sí era necesario, y de una manera terrible. Cada elección que hacía ahora podría sellar su destino, un camino lleno de peligros y decisiones mortales. ¿Qué significado tiene el sacrificio realmente? Ese pensamiento atormentador se deslizó en su mente justo antes de que el desván se llenara de una luz cegadora. Sofía se quedó paralizada, incapaz de decidir. Atrás la vida. Adiante, la posibilidad de un poder desconocido. ¿Sería capaz de enfrentar la verdad de su herencia, o sucumbiría ante lo que la oscuridad había tejido a lo largo de generaciones? Las sombras comenzaron a retumbar como un tambor de guerra, y su tiempo se estaba agotando. ¿Podría desenmascarar el verdadero origen del poder de la bruja antes de que fuera demasiado tarde? El viento aullaba afuera, como si la naturaleza misma estuviese atenazada por la desolación de la noche. Sofía, aún en el desván, dejó escapar un suspiro tembloroso, abrumada por los ecos resonantes de su propia herencia. Las sombras danzaban, pero en su corazón, una chispa de resolución ardía más fuerte que nunca. Miró fijamente al espejo, cuyos fragmentos aún brillaban como estrellas perdidas en la noche. Ella había llegado a comprender que la batalla no solo era contra la bruja, sino contra el mismo legado que la había llevado allí. Hoy, aquí, yo elijo romper el ciclo, afirmó, su voz firme como el acero. Las palabras resonaron en el aire, y la figura de su abuela empezó a disiparse, como un espejismo. Sofía sintió el poder fluir dentro de ella, un legado de amor, sacrificio y valor. Las sombras que la rodeaban comenzaron a encogerse, temiendo la fortaleza que emanaba de su esencia. Deja de luchar, Sofía, la bruja gritó, su voz profunda y cargada de furia. No sabes lo que estás invocando. El sacrificio que pretendes hacer te consumirá. Sofía sintió que el miedo trataba de envolverla una vez más, pero ahora con cada respiración se sentía más cercana a la verdad. No voy a caer en tus trampas, gritó, levantando el fragmento del espejo. He sido más que un peón en tu juego, y no voy a rendirme ante este oscuro legado. Estoy aquí para liberar a mi familia. Las imágenes comenzaron a agitarse una vez más en el espejo. A lo largo de generaciones, vio a su familia atrapada en el mismo ciclo de miedo, pero en sus ojos había algo palpable, la fuerza del amor, los gritos de lucha. No más.
pronunció, apretando el cristal en su mano con una determinación renovada. La bruja, con su risa retumbante, se convirtió en una sombra voraz, despojándose de su forma, dejando solo una neblina de oscuridad. Si me enfrentas, arrastrarás a la oscuridad a todos los que amas. La sangre nunca miente. Un escalofrío recorrió la espalda de Sofía, pero entonces recordó a Pedro, sus risas inocentes, las memorias de una vida sin miedo. Su amor la hizo más fuerte. Fue por ellos que tenía que actuar. No te tengo miedo, dijo, y su voz se alzó con un eco ancestral. Son mis decisiones las que definirán mi historia, no tus mentiras. Como si el universo le respondiera, un torbellino de luz surgió del fragmento. Las sombras empezaron a disiparse, siendo engullidas por el destello del espejo que estaba resonando con la energía ancestral de sus antepasados. Los ecos de los gritos se transformaron en susurros de esperanza, y Sofía se sintió impulsada a avanzar. La bruja, ahora una silueta temblorosa, se lanzó contra ella con rabia, pero Sofía levantó el fragmento del espejo. Eres parte de mi historia, pero no mi destino. Y en ese momento, un rayo de luz atravesó la penumbra, atravesando a la bruja como un destello que cortaba el aire, revelando la verdad oculta. La oscuridad era solo un eco de los miedos que había alimentado durante tanto tiempo. El grito de la bruja resonó con una mezcla de furia y desespero, pero Sofía sabía que no retrocedería. La luz se intensificó, llenando el espacio con un brillo resplandeciente que abrazó cada rincón. Sofía sintió como una conexión profunda se formaba con los espíritus de sus ancestros y, al inhalar profundamente, se dejó llevar por la energía que emanaba del espejo. Este sería su sacrificio, no la entrega de su alma, sino la liberación de la sombra de su familia. Con una postura firme y el corazón palpitante, gritó, libero a mi familia del miedo, del dolor y de la oscuridad. El haz de luz se convirtió en un torrente, envolviendo todo en su camino. Las sombras fueron absorbidas, y el desván comenzó a transformarse. El espacio se llenaba de imágenes de aquellos que habían luchado antes que ella, sus sonrisas brillando, su fuerza imbuida en su esencia. En un destello final, la figura de la bruja se desvaneció, como un eco ahogado por la luz. Sofía, respirando enérgicamente, comenzó a desmoronarse la carga que había llevado por generaciones. Ante sus ojos apareció la figura de Pedro, liberado de su prisión. «Mamá», gritó, corriendo hacia ella con los ojos llenos de luz y amor. Sofía se agachó y lo abrazó, sintiendo la calidez de su pequeño cuerpo. «Estamos a salvo». «Lo hicimos», dijo entre lágrimas de alivio. La casa a su alrededor se sentía diferente, como si las sombras finalmente hubieran encontrado la paz. La oscuridad se disipó, y el aire estaba lleno de esperanza. Sofía sabía que el precio del conocimiento era alto, pero también que su familia estaba finalmente libre. No había más secretos oscuros. El legado que había temido ahora era solo una historia que podían dejar atrás y construir su propio futuro. La luz del día empezó a asomarse por las ventanas, pintando la habitación con colores cálidos. «Mamá. No puedo creer que vencimos a esa bruja», exclamó Pedro con alegría. Sofía sonrió, sintiendo que la fortaleza de su herencia ahora era un camino nuevo y positivo a seguir. «Sí, cariño. Ahora somos libres para escribir nuestra propia historia». Mientras los dos se abrazaban, una sombra en la esquina del desván se desvaneció, dejando detrás un ligero susurro: «El ciclo de la oscuridad se ha roto. La luz prevalece siempre que haya amor». Sofía sabía que la lucha había terminado, pero una nueva historia comenzaba, una llena de esperanza, amor y la promesa de un futuro sin miedo. Necesitas suscribirte ahora mismo. No esperes ni un segundo más para compartir esta experiencia con tus amigos. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y asegúrate de ser parte de nuestra comunidad. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Queremos saber qué piensas. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo lo es todo.